Hola amigos, antes de dar inicio a este podcast, nada más quisiéramos anunciarles que ya tenemos nuestro canal de Twitch por si gustan seguirnos. Volta, Nova, Christopher y yo jugamos todos los viernes a las 11 de la noche por si gustan también pasar un buen rato con nosotros. Les dejamos el enlace en la descripción. Y sí, podrán ver que el nombre está escrito con una sola N, pero culpen a Volta, no a mí. Yo no lo escribí mal. Te amo, Volta. No te enojes conmigo, por favor. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio al episodio. Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se sienta identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Muy bonita noche el día de hoy. Bienvenidos de nuevo a Millennials Despotricando. Y pues en esta ocasión tenemos a dos invitadas más acerca de un tema también que va a ser muy interesante. Pero en esta ocasión, Cristóbal va a ser quien va a llevar la plática, quien va a ser el moderador. Entonces, Cris, no sé si nos quieras platicar un poco sobre qué va a ser el tema de hoy. Ok, Masu, gracias. Pues bueno, hola, ¿cómo están? Me imagino que muchos escucharon este polémico caso de Shark Tank, de la chica que fue a presentar su proyecto de Homework Dealer. Para los que no lo saben, Homework Dealer es una plataforma en la que tú contactas con alguien para que te haga tu tarea, le pagas, te la hace y tú la entregas como si lo hubieras hecho tú. Entonces, pues bueno, como muchos sabrán, se armó un mega escándalo con esto, se armó un mega show, muchas personas se ofendieron, muchas personas hasta incluso fueron a atacar a la chica y a insultarla y de todo. Creo que, bueno, incluso los mismos del programa de Shark Tank, parece que les desgarró la moral, los deshizo por este caso, ¿no? Entonces, pues, creo que es importante hablar de esto porque creo que es importante informar a las juventudes y a las personas que se están formando. Y pues viene mucho sobre la importancia de la tarea. O sea, ¿por qué realmente es importante hacer tareas? Y por qué es importante la educación. Entonces, Ujú. creo que este modelo, lo que, bueno, como yo lo veo, es algo como que viene a sacudir la mesa, o sea, viene a, como que a poner mucho en duda muchas cosas y pues quería escuchar la opinión de pues dos personas que son maestras, que se dedican al área de la docencia. No sé si se quieran presentar. Bueno, yo me llamo Leonora Calzada. Tengo fácil como 11 o 12 años dando clases a nivel secundaria y preparatoria, sobre todo. Y bueno, también hay que decir que ya a nivel más personal, pues algunos de los chicos que están aquí fueron mis alumnos. Entonces nos conocemos desde Desde hace No muchas creo que áreas, ¿no? algunos, creo que Bastante. todos. todos. De hecho, De todos, o hecho, sea, algunos sonó como eufemismo, ¿no? Todos, podemos decirlo así. Y entonces, pues bueno, los conozco desde muy, muy chavitos y me parece bien interesante que estemos reflexionando sobre este tema, ¿no? Que tendría que estar más en la mesa de discusión, sobre todo, Sí, ¿no? así Entonces, es. pues buenas noches, gracias por invitarme y pensar en mí para venir a reflexionar sobre este tema, ¿no? No, pues muchísimas gracias un por tu gusto tiempo. tenerte aquí, León. Gracias a ti, Leo, por haber venido. Entonces, y bueno, tenemos también a Tessa. Tessa, si gustas presentarte. Gracias. Hola, buenas noches a todos otra vez. Buenas Soy maestra de matemáticas. Soy docente apenas. Tengo 8 años como docente y es un honor que me inviten. Gracias, chicos, por pues invitarnos a compartir un poquito al respecto de esos temas, ¿no? Que sí, en realidad como docentes los vemos. Es un tema muy común para nosotros. Gracias. Un placer también tenerte aquí. Placer. Antes de empezar, yo quisiera, bueno, digamos, me gustaría aclarar que yo no estoy tanto ni a favor ni como en contra de esta nueva plataforma, por decirlo, que salió.
sino que me interesaría más escuchar los puntos de vista. Entonces, ¿qué opinan? Que pasemos con la primera pregunta. Claro. Yo quisiera también dar un pequeño paréntesis para la audiencia que nos está oyendo y viendo. La referencia del video se los vamos a poner acá abajito en la descripción para que tengan también como el contexto de qué es lo que estamos hablando. Y pues ya, nada más era eso. Ok, pues, gracias, Basu. Tienen el link en la descripción. Y pues bueno, primera pregunta. ¿Pagar porque alguien te haga la tarea es moral o inmoral dentro del capitalismo? ¿Cuál es la diferencia en pagarle a alguien para que use sus conocimientos dentro de una determinada empresa? Entonces, me gustaría escuchar, pues, la opinión de Leonora, para empezar. Bueno, en principio, yo creo que yo estuve pensando, bueno, estaban ya las preguntas a priori, ¿no? Y estuve reflexionándolas, pues, en esta cuestión pues, como para tener un discurso más o menos estructurado, ¿no? Yo creo que la lógica del capitalismo tiende a ser mucho en esta cuestión de si estás pagando por un servicio y es un intercambio de ganar-ganar, está bien. En la lógica del capitalismo podría estar bien, pero en la lógica del contexto escolar, no. ¿Por qué? Porque no se cumple un proceso dado, ¿no? Luego también yo he platicado con otros maestros, por cierto, no conocía esta plataforma, ¿eh? Me sorprendió que hubiera una plataforma de venta de tareas y me quedé como de, ¿es en serio? El rincón del vago, pero pagando. Sí, Moderno, Y moderno. Todavía me más. sorprendió muchísimo, porque justamente lo que decía Tessa de que son situaciones que vemos cotidianamente, ¿no? Desde el pásame de la tarea, ¿no? Para salir del paso y obtener una calificación, que también es una lógica muy neoliberal, ¿no? Yo quiero saltarme el proceso para llegar a un resultado a partir de, no sé, a lo mejor voy a sonar, pues ya como completamente poniendo mi postura adelante, pero me parece una tranza fuertísima, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso educativo justamente, y las tareas, bueno, también, ¿no? Tienen una razón de ser dentro de ese proceso. Si no se cumple, pues prácticamente es una simulación, ¿no? Es una simulación en la que tú llegas con tu tarea perfectamente hecha de pe a pa. Esta es otra cosa, ¿no? Tú conoces a tus alumnos a través de la revisión de tareas y entonces también ese proceso se trunca. Entonces, si es moral o inmoral, pues a mí me parece que en el contexto de la escuela y sobre todo del aprendizaje, ¿saben? O sea, va mucho por ahí. Los procesos de aprendizaje, creo que la tarea tiene una razón de ser ahí, de práctica, ¿no? En matemáticas, en español, en todas las materias, ¿no? Hay una razón de ser para que tú le dejes un trabajo a los alumnos y lo desarrollen. Entonces, todavía pagar por eso me parece fuerte. Y que haya una plataforma todavía más. O sea, yo decía, pero ¿cómo esto, no? Y bueno, pues justo, ¿no? Se privilegia también esta idea de que el resultado es más importante que un proceso, ¿no? Y eso creo que también tendríamos que cuestionárnoslo como comunidad escolar. Como comunidad escolar, no sé qué piensan ustedes. A mí me da como, o sea, yo sí tengo que estar como de este lado de, no, por favor, o sea, no, no. Y bueno, la diferencia entre pagar por una tarea, sobre tu segunda pregunta, pues yo creo que son cosas y contextos distintos. Si a ti te contrata una empresa, tiene que ver con una paga, pero yo no estoy ahí solo por la paga. Y también tendríamos que tomar en cuenta un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser un profesional de tu materia? ¿Solo es para obtener un salario? Y bueno, volviendo, me estoy como yendo un poco por las ramas, pero bueno, yo les diría que son cosas distintas, ¿no? Una empresa te paga por dar un servicio, por tus conocimientos previos, por un conocimiento en el cual estudiaste, te preparaste, hiciste a lo mejor probablemente un posgrado, que vamos a hablar más adelante de la razón de ser de las carreras, de los títulos profesionales y incluso de los posgrados, ¿no? Sobre todo en un país donde no hay empleo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero creo que son contextos distintos. Ahí sí hay un intercambio, ¿no? Y debería haber más derechos laborales también, si nos vamos en este sentido de cambiar un sistema, ¿no? Y hacerlo más justo. Todo mundo tendríamos derecho a recibir una paga justa por nuestro trabajo, ¿no? Pero no es lo mismo que te paguen por hacer tarea
con alguien que está igual a ti aprendiendo. Sin embargo, son cosas que se dan mucho, son fenómenos que se dan mucho. Entonces, bueno, mi postura es, depende de qué contexto y bueno, incluso, ¿no? El modelo neoliberal o los valores que está planteando son abominables porque el dinero está por encima de todo, de todo. Entonces creo que eso también, pues, tendríamos que reflexionarlo, tendríamos que pensarlo, ¿no? Esa es mi postura. No sé qué piensen los demás, pero Pues pasemos primero con Tessa y ahorita, si quieres, Sí, opinamos tratamos. nosotros. Ujú. Si es moralmente correcto o incorrecto pagar porque alguien te haga tu tarea académica, pues efectivamente concuerdo con Leonora, tomando en cuenta el capitalismo, el cual es un sistema económico delimitado por empleados y por un empleador, pues es correcto. Claro. De verdad es correcto. O sea, si lo tomamos así y ahora hablar de moral o inmoral, bueno, también va a ser dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Porque moral, si nosotros hablamos del capitalismo, el capitalismo no es moral ni es inmoral, ¿no? O sea, va a depender del contexto, va a depender de la sociedad. Entonces, desde mi punto de vista, yo he visto cómo diversos alumnos pagan, ¿sí? Y no pagan con dinero, pagan con comida, ¿no? También, y tenemos que ver esto, el contexto en el cual estamos viviendo. Tenemos luego alumnos que van al día, o sea, ni siquiera comen, pero son muy, buscan la manera de, ¿no? De producir esta parte del capitalismo. Y entonces hacen la tarea de sus compañeros. Y el pago es alimento, el pago es pasaje, el pago es que los inviten a algún lugar. Entonces, va a depender en realidad del contexto, chicos. O sea, hablar de moral o inmoral, creo que tendríamos que extendernos más, ¿no? Para entender qué es moral, tendríamos que hablar de los códigos y, bueno, de estas normas impuestas por la sociedad que regulan la conducta, lo cual nos dicen lo que es moral o no es moral, ¿no? Entonces, claro. está bien. Desde mi punto de vista, o sea, si nos vamos a si es moral o inmoral, está bien, ¿no? Hablando en el capitalismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en pagarle a alguien que use sus conocimientos dentro de una determinada empresa? Efectivamente, nosotros somos empleados, prestamos un servicio, ¿no? Los alumnos hacen las tareas, prestan un servicio. Entonces, pues está dentro de, pues, el rango del capitalismo. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Ay, Dios. Es complicado. Qué merequetengue. Bastantes. ¿De vuelta? Pues, Es que es muy interesante hablar de esto, más en el contexto en el cual vivimos, ¿no? En la sociedad en la cual estamos inmersos. A mí me parece muy fuerte lo que dices de esta experiencia de ver cómo los alumnos dicen, pues no he desayunado nada. O sea, realmente es su manera de subsistir en la escuela. Tienen que estar todo el día ahí. Sí. O sea, si lo ves ya en un nivel ya más cotidiano, pues dices, ok, ¿no? Y justamente ahí se escapa de lo moral o inmoral, ¿no? O sea, básicamente el propio sistema permite, ¿no? Que estas situaciones se den, ¿no? También, de alguna forma, ¿no? Efectivamente. O sea, súper fuerte. Sí, el por qué existe este tipo o este modelo de trabajo es porque lo estamos permitiendo como sociedad también, ¿no? Claro. Bueno, creo que hay una pregunta más adelante al respecto, entonces mejor no nos adelantamos. Entonces, pues, Volta, Nova y Masu, no sé si quieren agregar algo al respecto antes de movernos a la Yo siguiente pregunta. Yo sí, ahorita. Pero ahora sí quieres, primero Nova. Como quieras. Pero sí tienes razón. Si es moral, dentro del sistema capitalismo es totalmente moral. O sea, por completo. Yo te pago, tú haces algo para mí y se acabó. O sea, es completamente moral dentro del sistema capitalista. Ético. No creo que sea ético. O sea, empecemos porque es una trampa. O sea, estás haciendo trampa.
y como bien dijo Leonora, en muchas veces las tareas y los trabajos que te hacen tus alumnos, te das cuenta dónde están fallando o dónde están cogiendo. Ahora, hay otra parte que yo estaba considerando hace un rato, que es, y Leonora no me deja mentir, ninguno de ustedes, yo así como que entregar muchas tareas tampoco fue mi mayor fuerte, o sea, no entregaba muchas tareas, o sea, tengo que aceptarlo, ¿no? A lo mejor hubiera tenido mejores calificaciones si yo contrataba un servicio de hacer tareas, aunque pues a lo mejor no me hubieran conocido tanto como pienso sobre el trabajo que yo hago. Entonces, no sé si sea como, puede hacer como un daño, o sea, realmente, puede hacer un daño tal vez a algunas, o sea, honestamente, español es de las materias en las que mejor me ha ido en la vida. No soy bueno, o sea, simplemente. Y es el idioma que bien, hablas, Nova, ¿de qué hablas? No, pero, o sea, como materia, nunca se me ha dado. Lo hablo muy bien. Pero escribirlo me cuesta, mi redacción me cuesta. Me costó muchísimo empezar a escribir ensayos. Y eso, en parte, es mi culpa de que jamás le quise echar demasiadas ganas tampoco a eso. Entonces, ahí también hay un daño. Pero, sin embargo, me va muy bien en la vida en general con las demás cosas. Entonces, es todo un tema bien complicado, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí las matemáticas siempre se me facilitaron, ¿no? Y era, pásame la tarea de matemáticas y te regalo una sincro, te compro una torta o algo así. Y a mí me parecía fascinante. No porque yo tuviera hambre, sino porque soy glotón y me encanta comer. Entonces, son como muchísimas cosas que me llegan a la mente, ¿no? Desde que no es ético porque es una trampa, pero qué tanto daño hace porque, o sea, yo nunca hago tareas, pero sí llega a ser a lo mejor algún daño. Tampoco hice muchas tareas de matemáticas, pero siempre me fue bien en matemáticas y nunca tuve problema. Y no sé si vaya a volver a usar el binomio cuadrado perfecto en la vida. O sea, realmente soy músico, no creo que lo vaya a utilizar más que a lo mejor para hacer una composición que tenga que ver con algo matemático muy extraño, pero realmente fuera de eso no creo que lo encuentre. Ahora, ¿cuál es la diferencia de pagarle a alguien por algo en una empresa? Que en una empresa usualmente no estás haciendo trampa. O sea, te están pagando por prestar un servicio y es todo, bueno, en teoría es bastante transparente, ¿no? Podremos decir que hay cosas medio turbulentas ahí, pero generalmente es bastante transparente. O sea, tú sabes lo que estás haciendo y no es que busques hacer como un daño, ¿no? Sobre todo a nosotros que somos docentes, porque hemos sido docentes. No, o sea, yo soy docente porque me gusta, y me gusta cuando aprenden, y me gusta cuando de repente llegan y traen cosas que dices, wow, o sea, sí lo lograste y en una semana, y qué impresión, ¿no? Cosas así, y o sea, en lo personal en la música, que sacan una pieza, un niño de 10 años saca una pieza de Bach en una semana, y yo le enseñé como el primer compás, y lo agarro súper rápido, para mí es una de las cosas más increíbles de este planeta. Entonces, eso es muy transparente. Ahora, lo otro, pues estás pagando por hacer una trampa, y no es tan alejado de la corrupción, y son muchos problemas que nos traen. Claro. Ahí está. Pues, ¿quieres agregar algo tú, Leo? Adelante. Bueno, yo quería decir nada más, esto, es que justo Manuel, Nova, tocó varios puntos ahí que creo que también son interesantes, porque tiene que ver también hasta en la ausencia de las tareas, conoces a tus alumnos. ¿Por qué no entrega? Y entonces, obviamente, si tienes un registro de por qué no está entregando, pues te acercas de otra manera, dejas otras actividades, ¿no? Para que esa persona se enganche. No siempre sucede que se enganchen, pero... Y otra cosa que también que también va un poco en el meollo del asunto es la utilidad del conocimiento, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir saber el binomio cuadrado perfecto? ¿Para qué me va a servir haber leído las vanguardias del siglo XX si yo quiero ser ingeniero? Y esa es la eterna pregunta, ¿no? Porque te forma, o sea, ya no hay en un pensamiento neoliberal, justamente, más allá de si es inmoral o no, ciertas actitudes de los alumnos, también hay esta idea de que todo conocimiento debe ser útil, ¿no? También la idea de la tecnocracia, ¿no? De alguien que dice, es que todo conocimiento debe ser puesto en práctica más adelante, ¿no? Entonces las humanidades valen madre. Perdón por mi vocabulario, yo a veces maestra de literatura y todo, o las humanidades o incluso la ciencia, hay un desprecio. Esto, por ejemplo, que estamos viviendo pues es nuestra experiencia con una pandemia, con las vacunas que están saliendo,
y de repente escuchas unas opiniones con un nivel de ignorancia de que ni siquiera se han puesto a investigar o a leer o a incluso, no sé, también es complicado esto de la investigación y es otro tema, pero la cuestión es que hay un desprecio por el conocimiento porque no te va a servir de nada, ¿no? Y creo que también ahí está el meollo del asunto. Si no me va a traer un beneficio económico, no quiero saberlo. No quiero perder mi tiempo en eso, ¿no? Cuando pues uno también, la escuela te forma también para tener una cultura general mínima. No sé, no, lo pongo en la mesa un poco también porque tiene que ver también con esta cuestión de la honestidad a la hora de entregar una tarea o de no entregarla, ¿no? Bueno, yo no entregaba tareas, pero no le pagaba ni siquiera me esforzaba en decirle a mi compañero, pásame la tarea, ¿no? Simplemente era como, pues más bien es un indicador para el maestro de decir, algo está pasando ahí que no hay tareas para entregar, ¿no? Pero bueno, perdón por la extensión. No, Está perfecto. bastante bien, Leo. Pues de hecho, o sea, yo ahorita que estaba leyendo un poquito acerca de cómo era todo este servicio, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, aparte de lo que ustedes mencionaban, es que como que no hay un límite. O sea, Eso. dicen, yo te hago tus tareas, pero ¿en qué momento especifican? O sea, ¿de qué área, de qué nivel? O sea, a lo que voy en todo esto es que el scope está bastante grande. O sea, estamos hablando de que pueden aceptar un servicio desde niños de kinder, por así decirlo, hasta gente de universidad. O sea, y para mí esa es una situación bastante crítica, o sea, porque es una brecha increíblemente gigante. Ahora, si lo pensamos de que, pues sí, ahí está el servicio, ¿no? O sea, pues tú justamente como que en este contexto, pues, capitalista, pues, como decíamos, o sea, está bien, ¿no? Porque pues tú estás pagando por un servicio y estás recibiendo algo. Pero pues aquí como que, ¿qué estás tú empezando a desarrollar si empiezas tú a hacer eso? O sea, estás desarrollando o más bien como que te estás quitando esa capacidad de pues buscar hacer las cosas por ti mismo. Para mí el hacer este tipo de cosas pues ya es como un indicador de que alguien puede incluso resolver las cosas con dinero. O sea, primero se le puede hacer bastante fácil llegar y pagar por una tarea. Pero pues es una práctica ya, quiero pensar que no sea tan común el hecho de que la gente luego puede llegar hasta pagar por un papel. No, y si hay una plataforma para esto, ya se está de alguna forma normalizando también. Exactamente. Es normal. Yo pago y que me hagan una tarea de química que no me interesa. Exacto. Entonces creo que también es pasmosamente, o sea, es como preocupante, ¿no? Es peligroso, digamos. Y lo que mencionas tú, Leo, es espantoso, en el sentido de que hay como que ya se está haciendo una cierta discriminación por los conocimientos de que, pues, ¿para qué me sirve saber eso? O sea, sí, eso yo ni lo voy a usar en la vida. O sea, es como de, wow, ya hasta vamos a empezar a filtrar lo que ya no nos sirve para, ahora sí que como que ya para lo que no le sirve este sistema. O sea, claro. Hay algo muy interesante. Está muy fuerte eso. Y es bueno. Es triste. Estuve viendo también, videos de la chica que hace los, ¿cómo se dice? Que hace este servicio y que los encargos que más le llegan de tareas, pues uno pensaría que son física, química, matemáticas, y no, son de carreras empresariales. Ok. Ay, güey. La mayoría viene de carreras. ¿En serio? ¿Dónde viste eso? Entonces, que nos compartías ese dato, Cris, ¿de dónde sacó esa fuente? Qué loco. Eso mismo lo dijo ella misma en uno de sus videos. O sea, son las carreras empresariales. Entonces yo creo que está muy preocupante esto. Es esta parte de, ¿para qué hacerlo yo si le puedo pagar a alguien que lo haga? Y es un poco la lógica capitalista. Por ejemplo, esta idea del empresario o de las empresas que contratan servicios. Realmente solo están contratando servicios, no están pagando por nada más. Entonces es pagarle a alguien porque me haga la chamba. Abominable, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Bueno, con respecto a todas sus opiniones estoy totalmente de acuerdo. O sea, no creo que es una cuestión de que sea moral o inmoral, porque dentro del capitalismo creo que eso es totalmente ambiguo. O sea, al final de cuentas, si funciona, no pertenece a ninguna de las ramas. En la cuestión ética o no ética, pues sí, yo también concluiría que pues no es ético. No obstante, quisiera como también abordar un poco la cara de la otra moneda.
en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú eres estudiante, por ejemplo, a nivel secundaria, a nivel preparatoria, creo que uno también como alumno se va dando cuenta en qué ramas o en qué disciplinas eres bueno y qué no, ¿no? En mi caso, pues al contrario de Nova, yo era muy bueno en las humanidades y no en las ciencias, ¿no? Y creo que también el modelo educativo está construido de una forma de sentir de que si no eres bueno en el área de las ciencias, no eres bueno en nada. Al menos así fue mi experiencia, ¿no? De que como que se les apoya más por esas ramas, en, pues ya sea de área 1 o área 2, en el sentido de que si no eres bueno en matemáticas, si no eres bueno en física, si no eres bueno en tal cosa, pues en realidad no eres bueno en nada, eres un tonto, ¿no? Cuando en realidad pues hay otras partes que también que se debían explotar y pues afortunadamente nuestra escuela como que sí podría decir que estaba más o menos equilibrado, pero de todas maneras sí había como un incentivo o una mayor un mayor valor en el área de las ciencias y todo eso. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, yo sí sentía que carecía mucho en las matemáticas y entonces me entraba esta presión de, chale, pues es que si no paso, pues ya fue, ¿no? Y entonces yo sí era de las personas de, no, güey, pásame la tarea y todo eso, pero era más que nada por el miedo de reprobar y todo, ¿no? Entonces también está como esa parte constituida de que a lo mejor también pues como que no se incentiva totalmente las aptitudes de cada alumno. Y hay otra cosa también que quisiera agregar, que es lo que pasa también cuando un profesor te falla, ¿no? Y estoy a lo mejor entrando un poco en terreno delicado, pero por ejemplo cuando un profesor ve que un alumno de plano no está dando y todo eso y no se preocupa tanto por él, ¿no? Yo sé que en su caso no es así, Tessa Eleonora, pero pues existe esta realidad también, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, si te está yendo mal en matemáticas, si se está yendo mal en física, si se está yendo mal en biología, y el profesor se da cuenta de eso y pues incluso el alumno se acerca a pedir ayuda y este profesor simplemente lo ve como un estudiante más, pues yo creo que también hay algo ahí que dentro del modelo educativo a lo mejor sí estaría poco deplorable, ¿no creen? Y en ese sentido, pues entiendo a veces la desesperación que puede haber de alumnos de consultar pues páginas o lugares o incluso videos de YouTube. Yo pasé matemáticas por ver videos en YouTube, por ver videos de Julio Profe, porque de plano yo no daba ninguna y pues no encontraba la manera de cómo aprenderlo, ¿no? Entonces, creo que también pues pongo este tema sobre la mesa, ¿no? De que pues también está como esta parte, entonces pues sí, existe los alumnos que pues de plano, o sea, ven como una salida fácil de comprar una tarea, de comprar incluso un título, porque pues nada más lo ve como una salida fácil, un pensamiento totalmente mediocre. Pero creo que también existe esta otra parte por parte de los alumnos de que pues por ese fallo, pues dentro de lo académico, pues utilizan estas herramientas para poder pasar una materia, ¿no? Que a veces le dan mayor valor en pasar la materia en sí, ¿no? Ya sean por otros factores, ¿no? De que pues a lo mejor si no pasan la materia le va a ir mal en casa, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, los padres se van a poner a trabajar, o sea, creo que existe también esa parte, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que hay mucho este pensamiento del conformismo y pues de mediocridad, realmente, porque yo lo viví en la universidad. Y a nivel universitario creo, la verdad, que es todavía peor. Porque pues es a final de cuentas una carrera que tú decidiste y que lo que te vas a dedicar en la vida. Y si no tienes los conocimientos y las preparaciones acerca de eso, pues cómo te vas a enfrentar al mundo laboral, ¿no? Con esa carencia de conocimientos. Entonces, pues nada más que ya como agregar estos puntos. Muy bien, muchas gracias, Masu. Pues sí, la verdad yo concuerdo con las reflexiones de todos. Y pues para cerrar, digamos, este apartado, pues yo quisiera agregar que, bueno, más que nada en la educación es un derecho. O sea, es un derecho que debería ser para todos. Entonces, pues yo soy de la idea, sobre todo en escuelas privadas y en escuelas públicas, para las personas que usan este servicio, es pagar el doble o pagar de más para recibir de menos. Digamos, pagas una colegiatura y aparte estás pagando para que tus papás están pagando una educación, estás pagando algo que es un derecho para ti
y tú no lo estás aprovechando y encima estás pagando para que alguien lo haga por ti. Entonces, yo soy de la idea de que, pues, representa una doble pérdida en términos de negocios, en términos de inversión, sí representa una doble pérdida. Por otro lado, pues también creo que sí hay que ser empáticos, ¿no? Con las personas que están en situaciones difíciles y pues que no tienen de otra más que usar este servicio. Entonces, y yo creo que el tema con este servicio es que creo que todos lo sabemos, la misma chica ya lo admitió, y es que la chica solo se fue a presentar a Shark Tank para darse publicidad, no fue para otra cosa, fue justamente para hacer escándalo, hacer el ruido y que su plataforma se conozca. Pues Y fue muy ella misma lo inteligente. dijo. Y funcionó, o sea, Fue muy inteligente. O Fue sea, lo digo de manera terrorífica, fue una jugada maestra. O sea, Maquiavélica. jamás se me hubiera Bastante. podido haber hecho algo así. O sea, porque realmente no iba a necesitar ni siquiera la inversión de ellos. sí, ¿no? O sea, justamente con esa exposure que le dieron era más que suficiente. ujú. O sea, Sí. está bastante maquiavélico el asunto. Sí, sí, sí. Es muy maquiavélico. Entonces, pues pasamos a la siguiente pregunta y es, bueno, posibilidades y consecuencias en torno a este polémico modelo de negocios. ¿Qué consecuencias traería realmente el pagarle a alguien para que haga tus tareas? Y en ese caso, ¿quién saldría perdiendo? Porque yo creo que si vamos a reclamar de este servicio, es porque hay afectados, ¿no? Cuando se denuncia una política en el capitalismo, yo soy de la idea que se denuncia porque hay un afectado. Siempre en esta lógica capitalista, para que alguien gane, alguien tiene que perder. ¿Quién saldría perdiendo? Me gustaría empezar con la opinión de Tessa. Bueno, posibilidad y consecuencias, te fallo. No tengo un número o no tengo sí, un porcentaje para decirte, bueno, esta es la posibilidad o esta es la consecuencia, porque estaría súper bien que tuviésemos algunos datos, ¿no? Al respecto, en torno a este modelo de negocios. En mi opinión, este modelo económico es una explicación muy básica de lo que es el capitalismo. Es una relación empleado y empleador, ¿ok? Así, porque me estás preguntando sobre el modelo de negocios, ¿no? Ahora, sí va a traer consecuencias. En una futura producción generaría un conflicto con la producción de la calidad del servicio, ya que se iría degradando el conocimiento, ¿sí? Porque si todos comienzan a pagar por este servicio, va a llegar un momento en donde el conocimiento quedaría aislado por la mecánica de esta función, ¿ok? Entonces, pero bueno, hay que considerar muchísimas variables las cuales están involucradas. En realidad es un tema mucho más amplio, no podríamos terminar hoy, pero bueno, tomando en cuenta que vivimos en un mundo en el cual hay infinidad de posibilidades y variables, entonces, pues, en un caso hipotético, pues se iría terminando este modelo de negocios. ¿Quiénes van a ser afectados? Pues lamentablemente los que pagan. El conocimiento está siendo afectado. La educación, ¿cuál es el objetivo de la educación? Va a estar siendo afectada. Y no sé, aquí sí no sé si concuerdo con Cris, porque dice que si hay alguien afectado, entonces se debería de hacer como que una denuncia al respecto. Pues estamos hablando del capitalismo. En este capitalismo, pues sí hay afectados, pero no sé en qué circunstancias nos llevarían pues a llegar a ese extremo, ¿no? A denunciar. Ahora, tomando en cuenta que hay circunstancias que llevan al alumno por pagar, o sea, también eso es tenemos que considerarlo. No sabemos qué necesidades tienen, no sabemos qué circunstancias los están orillando, no sabemos por qué, contra qué demonios están luchando día a día. Entonces, sí, es que sí, si son por egoísmo moralmente, podemos decir que no es lo correcto o no es lo ideal. Entonces, Pues yo también estoy completamente de acuerdo contigo, Tessa.
me gustaría mucho escuchar ahora la opinión de Leonora. Entonces, Sí, con gusto. Pues yo creo que un poco reflexionándolo, también estuve pensando, obviamente la consecuencia es obvia, ¿no? O sea, se pierde mucho el proceso de aprendizaje y como decía Tessa, se degrada el conocimiento, ¿no? Aquí lo que menos importa en esta plataforma que se ve como, pues sí, un intercambio de yo te hago la tarea, tú me pagas, ¿no? Normalizado además, eso me parece también como una falta de conciencia de la razón de ser, de estudiar. Incluso si es una carrera, porque veo que decías, ¿no? Que era mucha gente que solicita este servicio son estudiantes de licenciatura. Entonces, si tú eliges una carrera para poder estar preparándote, porque se supone que te interesa lo que sea, pues prácticamente es, pues simplemente la tarea y lo educativo, ¿no? Se vuelven un trámite meramente, un trámite burocrático, un trámite por el que hay que entregar, ¿no? Como en este juego de intercambio, y entonces se pierde como esta conciencia de por qué estoy aquí, o sea, cuál es el motor que me mantiene estudiando administración, o literatura, o física, o lo que quieras, ¿no? Y también yo creo que estos chavos, sí, es interesante también lo que Tessa planteaba. Estoy retomando muchas de las ideas porque yo también para no repetir, pero es interesante lo que dice. ¿Cuáles son las condiciones de estos chavitos estudiando ahí? Obligados por los papás, porque hay que tener una carrera, ¿no? Para ser alguien en la vida, ¿no? Este valor también neoliberal. Y bueno, la idea de estudiar administración de empresas ya es completamente toda una construcción de administrar una empresa, pues es totalmente eso, ¿no? La idea de el dinero, ¿no? Esta cuestión. Pero lo que me refiero es que la consecuencia principal es esa, se sacrifica el conocimiento por simplemente hacer una simulación de que estudias, de que haces, de que realmente hay un proceso de aprendizaje. Y bueno, quien sale perdiendo evidentemente es quien tiene este autoengaño, ¿no? Porque es un autoengaño también. O sea, pues yo estudié una carrera así, ¿qué de cuántas de esas tareas, cuántos de esos exámenes los pasaste tú? También sería interesante ver, ¿no? Esta chava se mete en la cabeza de alguien para hacer un examen, eso sería interesante, porque los exámenes, obviamente se puede prestar a copia y lo que sea, ¿no? La venta de exámenes también ya eso me parece todavía más grave, ¿no? Pero es de, pues, ¿por qué rayos estamos aquí, no? ¿Cuál es la razón de ser, de prepararte profesionalmente para después ejercer esa carrera, ¿no? Entonces, pues es una consecuencia grave, a mi parecer, sea la carrera que sea. Yo quería retomar el punto que estaba diciendo Cristóbal hace rato, acerca de quién termina perdiendo al final de todo esto. Yo tengo una respuesta un poquito concreta y es un poquito por experiencia personal. Diría yo que el que estaría perdiendo sería la mismísima persona que está contratando este servicio. ¿Por qué? Primero porque, bueno, para poner un poquito de todo este contexto, o sea, realmente toda esta cuestión de pues, pasarnos tareas es como que una parte de todo ese contexto, o sea, de todo este rango normalizado de lo que podemos hacer, de hacer trampa, ¿no? O sea, Leonora ya mencionó un poco de pues, que luego hay un mercado negro ahí de exámenes que se están ahí filtrando, que luego puedes tú conseguir. Me ha tocado a mí en la carrera gente que luego compra paquetes de tareas de un profesor, proyectos incluso, o sea, proyectos que son, pues ahora sí que ingeniería que pues se supone que un proyecto el objetivo es para que tú aprendas, pero pues alguien se está saltando todo ese proceso, es algo muy fuerte todavía. Ahora, ¿por qué esta persona pues estaría afectándose a sí misma? Porque pues justamente se está saltando todo ese proceso que si tanto se está metiendo en esta área, pues en algún punto, y perdónenme, en algún punto lo van a necesitar. ¿Y por qué lo sé? Porque en algún momento hemos hecho trampa. A mí yo me ha pasado, amigo, que yo digo, ay, Daniel, o sea, ¿por qué no hiciste esto? Pues porque no lo hiciste, o sea, porque no tuviste la honestidad incluso de llegar con el profesor y decir, ¿sabes qué? No lo hice. Y afrontas tú las consecuencias. Y pues ahí es donde vemos todo eso. Justamente lo último que estás diciendo, Luis Daniel,
tiene que ver también con que tú mismo como alumno te des cuenta de si realmente, o sea, que tengas esta conciencia de hacerte esa pregunta, como ¿por qué lo hiciste, no? Exacto. Y también, pues, justo pensando en que esos conocimientos alguna vez se van a aplicar, ¿no? Pues es un poco amarrarle las manos a esa persona de aplicar, o sea, que en el momento en el que se tiene que topar con resolver un problema, porque también básicamente muchos de estos, del ir a la escuela, ¿no? Es un planteamiento de problemas, ¿no? Claro. Un maestro te plantea un problema que tienes que resolver y entonces es de maldita sea, si toda la prepa la pasé de noche. Ay, Yo quería Dios. agregar una cosa justo Y en del esta CEDU pregunta, también. que es posibilidades. Y me parece importante porque creo que nadie lo mencionó. Hablamos mucho de las consecuencias, estoy totalmente de acuerdo. Pero posibilidades, y son posibilidades, hay posibilidades de trabajo. Y hay que aceptar que en este país hay un desempleo horrible. Y si te estás muriendo de hambre o no tienes ninguna entrada, a lo mejor, aunque éticamente está mal hacer la tarea de alguien más, te puede servir como una salida. Porque a veces hay hambre. Si yo no Muchas tengo veces. trabajo, entonces está ese lado también que creo que es importante. O sea, tú como ya experto en un área, o tal vez ni siquiera experto, pero que te sale muy bien esa área, una posibilidad de trabajo también es, creo que importante. Eso es. Ujú. Nada más agregar ese cachito. Entonces, retomando el argumento de Nova, hay algo que a mí me gustaría decir, y bueno, no sé si algunos me vayan a linchar por esto que voy a decir, pero creo que es lo paradójico de esta plataforma, que y es lo que más me da risa y yo creo que es lo que más te mueve en este sentido. En cierta forma, eh, digamos, viéndolo de alguna manera, es una plataforma que por un lado, sí es cierto que incentiva pues a la mediocridad, incentiva a, pues, a que alguien más haga el trabajo, pero ¿cuántas puertas no se abren para todas las personas estudiosas, las personas que les gusta estudiar, que les gusta, digamos, que son como apasionadas del conocimiento, y se les abre la posibilidad de trabajar de eso? O sea, se te abre la posibilidad de, pues, dedicarte a lo que te gusta, que es estudiar, investigar. Entonces, creo que es como donde se empiezan como a retorcer todos estos valores y es como que se empieza a retorcer como la forma en la que percibimos, porque cuando yo pienso en esto es como un trago amargo, pero, o sea, lo más amargo de todo es pensar que hay gente que así le puede funcionar, o sea, gente que sí le puede ayudar y sí puede abrir una bolsa de trabajo para mucha gente desempleada, que, por ejemplo, mucha gente que es muy estudiosa, gente que fue muy, pues, aplicada en la preparatoria y que no tiene cómo salir adelante. Entonces, de eso, a que esté, no sé, vendiendo drogas, asaltando a la gente. Entonces, pues, ¿qué es lo peor que está haciendo? Pues hacerle la tarea a alguien. No está haciendo algo tampoco tan grave, digamos, dentro de lo más grave que podría estar haciendo para conseguir dinero. En el contexto del país, sí, tienes mucha razón. Entonces, es lo que Y se ve más, casi ¿qué es lo que más me distópico, hace ¿no? Como de Black Mirror, pero Ándale. en la realidad, ¿no? Completamente, sí, completamente. Órale. Sí podría ser una posibilidad. Triste, Sí, sí. pero sí. Entonces es como donde Real. y entonces ya uno dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Que dices, no, ya no sabes ni qué pensar, no sabes, aquí es donde dices otra vez, no está bien o no está mal. Y pues yo soy de la idea que creo que sí, que creo que los que realmente salen perdiendo aquí, eh, pues, y me da mucha pena son pues justamente los profesores y los maestros, porque, o sea, es una falta de respeto, sí, eso sí es una falta de respeto a su trabajo, una falta de respeto a su tiempo, porque un maestro está invirtiendo su tiempo y su trabajo en generar, pues en alimentar, bueno, en educar a los alumnos y que los mismos alumnos lo desperdicien de esta manera, pues a mí sí se me hace en eso sí, pues viendo las dos caras, sí siento que los más afectados pues serían ustedes, ¿no? Los profesores. Sí, O sea, una vez más es totalmente. denigrar más el trabajo, denigrar más la profesión, el trabajo. Entonces, como ¿dónde queda? O sea, digamos, ¿dónde queda parado el maestro al que, no sé, dos o tres
alumnos le copian, le sacan la tarea bueno, pagan porque eran las tareas que deja. Claro. Y perdón, Y fíjate, no se me había ocurrido pensar en eso, pero claro. No, y luego están los famosos alumnos sobreempoderados que todavía se atreven a decir que, ay, es que con esta persona no aprendí nada. O sea, pero cuando ves todo ese historial dices, has hecho un poquito retrospectiva en lo que realmente hiciste, pues no, o sea. Y es que eso es lo más feo de todo, porque para el alumno se le puede luego hacer más fácil, a pesar de que pues no hizo, huevoneó todo, ¿no? O sea, que ay, va con mamá y papá, que dice, ay, es que con esta persona que no me deja mucho, pero a la vez no aprendo. Y luego estos papás luego van a la dirección de la escuela y sancionan luego a los maestros. O sea, y eso es a mí lo que todavía se me hace más injusto todavía. Claro. Y sí llega a pasar. Digo, espero que no se... Sí, sí llega a pasar. Pero o sea, sí llega a pasar. De hecho, el rol del maestro ha cambiado en este modelo, y cada vez más se tiende a, pues justo a mí siempre me ha parecido bien interesante que por ejemplo, en los documentos de la SEP le digan al maestro facilitador y no docente o no maestro. No manches. Y ahora somos facilitadores, ¿eh? Somos facilitadores del conocimiento. Exacto. En un discurso como de, pues finalmente tú guías, pero realmente los docentes ya van de salida, ¿no? Sí, o sea, ya. no son, o sea, esta cuestión también de cómo la SEP plantea pues como los programas, los planes de estudio, pues cada vez más mermando y justamente, sí, mermando al papel del maestro y mermando los planes de estudio mismos, ¿no? Entonces, eso también es preocupante. Pero creo que es parte de otra pregunta, ¿no? Más adelante. Creo que es justo de la siguiente. Hay que pasar a la siguiente porque creo que no tenemos también mucho tiempo. Demasiado tiempo, sí. Nada más se va a agregar de que ya casi ya les van a decir proveedores de conocimiento. Así ya. Es fuerte. Sí. Pues pasamos, digamos, ahora sí que al meollo del asunto con la tercera pregunta, y es, en su perspectiva, ¿cuáles son las deficiencias del sistema educativo? Y otra pregunta, si realmente sirve la educación dentro del sistema educativo deficiente dentro de un mundo con escasas oportunidades laborales. Pues yo creo que sí se lo dejamos totalmente a Leonora y Tessa. Sí, es posible. Sí. Qué preguntota. Además. Pues en realidad yo desconozco las deficiencias del sistema educativo, tomando en cuenta que el sistema educativo pues es primaria, secundaria, bachillerato, o sea, es un conjunto de, ¿no? Eso es el sistema educativo. Lo que sí tendríamos que enfocarnos o hablar es sobre los modelos educativos. Claro. Y creo que Masu habló al respecto sobre esta parte que es un poco delicada, los modelos educativos, porque en cada uno de los niveles que pues nosotros estudiamos, hay diferentes modelos educativos, ¿no? Entonces, si nos enfocamos a esto, tomando en cuenta que el modelo educativo es un conjunto de normas establecidas que van a guiar el proceso de enseñanza, es decir, donde interviene la pedagogía, los programas de estudio, o sea, hay muchos factores. Los modelos educativos lo que hacen es que permiten que la educación en un solo lugar sea homogénea. Entonces, ese es el problema. El modelo educativo para la sociedad en la cual estamos viviendo no es correcto. Tendríamos que enfocarnos un poquito, ¿no? en eso en realidad, porque las deficiencias del sistema educativo como tal es otro tema, ¿no? Yo me enfocaría un poquito más en los modelos educativos. No sé, Claro. Leonora, ¿tú qué piensas? Pues es que yo creo que sí, o sea, va por ahí, ¿no? Hablar del modelo educativo y de la forma de enseñar, ¿no? De la metodología de enseñar. Correcto, de la primero, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante también aquí es las instancias o instituciones que norman, que de alguna manera organizan, estructuran esos modelos, que los diseñan incluso, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, en este tenor que mencionas, Tessa, cómo, por ejemplo,
la historia, las clases de historia para la SEP, al menos lo que yo he visto en mi experiencia de recibir a niños de primero de secundaria, les preguntas sobre historia de prehispánica, ¿no? Antes de los españoles, y no saben casi nada. De hecho, eso lo hemos hablado en juntas de academia en la escuela donde yo trabajo, como para retomar ese conocimiento, porque yo creo que la historia, pues es la base, ¿no? La memoria histórica, yo creo que tiene hasta, dejar de dar historia tiene hasta un tinte político. ¿Por qué Y también estamos tan depende de qué mal? historiadores se Correcto. lean, ¿no? Sí, o Lees sea, a Krause chicos, y ¿por qué dices, estamos tan mal actualmente en esta parte de, bueno, de la política? Porque no conocemos la historia, ¿no? La historia es la que nos está marcando, nos debería de estar marcando lo que va a pasar en el futuro. Se está Exacto. repitiendo. Entonces creo que puede sí es una parte predecir importante. incluso, Tienes, ¿no? correcto. Que Tienes un toda la fenómeno se dé razón, ¿no? o se repita. Sí. Las dictaduras militares, ¿no? ¿Qué fue el sexenio de Peña Nieto? Pues una dictadura militar, pero democrática, ¿no? Qué cosa, ¿no? O sea, muy, muy Durante fuerte. los 70 años, más bien, de gobierno, yo creo. Claro. Sí. Entonces creo que también los contenidos de esos programas debemos de tomarlos. Nosotros como maestros, yo creo que tenemos una responsabilidad ahí. Y otra cosa también fuerte es que lo que veo es que muchos de esos planes están diseñados por alguien en un escritorio que jamás ha dado clases. Es lo que te iba a Ni comentar. puta idea de lo que es dar una clase. Así es. Entonces eso también está fuerte, ¿no? Y hay un aspecto que debemos de considerar con respecto a esta parte de los modelos educativos. Deben de intervenir la cultura, debe de intervenir la sociedad. O sea, es muy diferente. El modelo educativo de la SEP es el mismo para la primaria, secundaria, o sea, para todos los niveles es el mismo, pero no funciona. O sea, no funciona de la misma manera aquí en la Ciudad de México que en Oaxaca o en la sierra de Chiapas, ¿no? En un lugar donde ni Entonces, siquiera se habla español. eso también hay que considerarlo, ¿no? Creo que no tanto hay una deficiencia en el sistema educativo, hay una deficiencia en el modelo educativo. Por consecuencia, el sistema educativo no está funcionando. Creo yo que tendríamos que verlo de esa manera. Sí, y yo creo que también muchas de estas deficiencias forman parte también de que dependemos de unas instituciones que son grandísimas y que desconocen completamente los distintos sectores a los que los planes que ha diseñado van dirigidos, ¿no? Les voy a contar algo que a mí me da mucho coraje, que seguramente ustedes como alumnos se las tuvimos que aplicar en algún momento. En la secundaria tú no puedes entregar calificaciones antes de julio, pero tienes que entregar a los alumnos, me refiero. Pero tú ya entregaste calificaciones un mes antes y tienes que simular que sigues dando clase por respetar un calendario escolar de tantos días, ¿no? Y pues ahí los que de alguna manera resultan afectados son los maestros, porque los maestros, en general como un colectivo importante, pues se tienen que mantener controlados y los administrativos salen de vacaciones antes porque ellos ya pusieron las calificaciones en la plataforma y tú tienes que estar conteniendo a grupos ya muy desesperados porque además yo creo que las vacaciones sí son importantes. Esta pausa de un mes y medio, 2 meses para un niño o niña de 12 años o de 15 o de incluso ya en la incluso para nosotros, ¿eh? Necesitas no una vaya pausa, muy lejos, porque es una chinga dar clases y recibirlas. Sí. Y asimilar esos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que también eso me parece como falta de ética, hablando de lo que es inmoral o inmoral, bueno, ético, no me parece ético tener que mentirles a los chicos con que todavía no doy calificaciones, como estarles de alguna manera como dosificando la calificación en un juego muy gacho de poder, no sé. ¿Y saben qué pasó este año que también a mí me tiene como muy frustrada? Es que tenías que pasar a todos. Y tenías que darle trabajo a los chavitos que no habían hecho absolutamente nada para justificar. Para entregar evidencias, ¿no? Sí, y luego las evidencias, ¿no? O sea, también, digo, no, yo no tengo nada, o sea, me encanta tomar fotos de lo que mis alumnos hacen porque en general son ejercicios padres, pero este rollo de simular, de entregarle evidencia, ¿no?
estas juntas de consejo técnico donde no haces nada y entonces se toman las fotos, se hace como que se trabaja, me choca, porque es una pérdida de tiempo, es una pérdida, una falta de respeto para los maestros. Parece hasta como un tipo de violencia. Sí, y te faltó tomar en cuenta que, bueno, esto es lo que tú vives aquí, pero ¿qué pasa en la República Mexicana? ¿No? Claro. En todos los demás. Ajá, en donde hay que ponerle calificación aunque el alumno jamás se presentó, jamás contestó mensajes, jamás. Les pasan toda la responsabilidad a ustedes, básicamente, ¿no? Sí, o sea, me imagino es como cargar, pero con una cantidad de responsabilidades. Sí, es completamente explotador, o sea, simplemente nada más esperan resultados y ya. O sea, Sí. Yo tengo una pregunta. El sindicato feliz de la vida, o sea, digo, el sindicato de los administrativos, pues está muy chido así, ¿no? Pues bueno, esta es una pregunta que dice, la desigualdad, falta de dinero, ¿son obstáculos en el aprendizaje de las personas? ¿De qué sirve invertir en educación si no se atienden los problemas que giran en torno al problema educativo? creo que también estaba para ustedes. Sí. Qué preguntota también, ¿no? Hay unos puntos que me gustaría agregar, pero bueno, yo pensaba agregarlos al final. Me gustaría que dieran su opinión ustedes primero. Pues bueno, es una pregunta casi filosófica. Las desigualdades sociales, la falta de dinero, la falta de una infraestructura. Eso se vio clarísimo en las clases virtuales. O sea, se ve en las clases, o sea, no es lo mismo, exacto, estudiar en la sierra de Chiapas, perteneciendo a una comunidad donde se tiene que caminar 1 hora, hora y media para llegar a la escuela más cercana y donde hay un salón para varios grupos, ¿no? O sea, obviamente, pues sí, influye muchísimo cómo llega la educación ahí, cómo permea la cuestión educativa en, por ejemplo, las escuelas rurales, ¿no? Pero también se vio aquí en las clases virtuales. No sé, por ejemplo, Tessa, no sé cómo lo viviste tú, pero cuando dabas clase, pues muchos chavitos ni se podían conectar porque ni siquiera tenían una computadora para conectarse. O no cuentan con internet, o iban al café internet más cercano, pero pues eso incluye también tener dinero para pagarlo, ¿no? Para poder rentar un equipo que tenga micrófono, que tenga audífonos donde se pueda escuchar, etcétera, ¿no? Entonces creo que, por supuesto que influye, pero a veces también veo que la gente de condición muy humilde, cuando tiene un interés genuino por el conocimiento, lo aprovecha al máximo. O sea, no creo que sea una condición que se tiene que cumplir a rajatabla, no tener dinero y no involucrarse con el conocimiento como tal. Pero creo que las condiciones en las que alguien tiene que estudiar, digamos, con todas las desventajas, contracorriente, pues se vuelve mucho más duro, ¿no? Y no recuerdo la otra pregunta, es que esa era la primera, pero ¿cuál era la segunda? Es que no la apunté aquí, pero... La segunda es, ¿de qué sirve invertir en educación si no se atienden el resto de problemas que giran en torno al problema educativo? Habría que ver también eso, ¿no? Si no se atiende en el resto, la infraestructura, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, bueno, por ejemplo, este gobierno, ¿no? La famosa 4T, que tiene a que mucha gente a lo mejor dice, pues es populista, pero yo creo que sí tendría que atender un problema de pues, los estudiantes que no puedan conectarse. ¿Cómo resolvemos eso, no? Y yo creo que no se atendió del todo, ¿no? No solamente de los alumnos. De los maestros. Los docentes. O sea, de verdad, la desigualdad se marcó muchísimo ahora. Afortunadamente hay programas, bueno, la UNAM implementó muchos programas para que los alumnos se les dio internet, se les dio módem, se les dio tabletas, pero en realidad trabajó con los alumnos y los docentes. Yo, por ejemplo, ¿no? Así, ¿de quién me va a pagar el Zoom? El Zoom, la licencia de Zoom, el micrófono, la computadora, porque luego nos piden cada programa para trabajar, cada sistema operativo y las computadoras no aguantan, ¿no? Entonces, exacto, archivar. La desigualdad de verdad se marcó muchísimo. Si el docente no está bien, entonces, ¿cómo el alumno puede aprender, no? Si el docente no tiene, pues sí, los medios para una buena enseñanza, el alumno no va a tener los aprendizajes
solicitados. Entonces, sí, es complicado. Y entonces, ¿de qué sirve invertir en la educación? Pues en realidad es que no se está invirtiendo en la educación, ¿no? Se ha descuidado por Creo mucho que si tiempo. se estuviese invirtiendo en la educación, tendríamos otra respuesta, ¿no? ¿De qué sirve invertir en la educación si no se atiende? Y bueno, ahí sí tendríamos que hablar, bueno, es que en la educación se invirtió tanto y no están atacando los otros problemas de pobreza extrema. Ujú. Pero pues en realidad no se está invirtiendo en educación. Entonces Y no, todo está conectado. no O sea, hay. generalmente la educación es uno de los muchos problemas sociales, económicos, ¿no? Pues, que este país enfrenta, ¿no? Y que tendemos a ver desde nuestra burbuja, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna de dar clases en una escuela privada, pero una amiga me contaba, ¿no? Yo estuve a punto de suplirla en una escuela que está cerca de Fuentes Brotantes, que es de gobierno, y me decía que pues ella no le alcanzaba el tiempo de poder revisar el trabajo de todos sus alumnos, porque tenía 60 por grupo y tenía 8 grupos. Es inhumanamente No imposible, ¿no? manches. Entonces Sí, también la las propia condiciones. distribución, ¿no? De los Y sí es maestros. cierto, o sea, es muy cierto, la educación es muy importante. Creo que es la siguiente pregunta, ¿no? Que vamos a Exacto. abordar. O sea, Yo, es un factor muy, muy importante para la sociedad, la educación, pero la educación no te hace rico. O sea, también No, eso, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay una gran desigualdad. No se está invirtiendo en educación, por lo tanto, no se están atacando todos los problemas, ¿no? Que conlleva, pues, a lo que tiene que ver con la ética, con la moral, y como consecuencia vemos este tipo de trabajos que es realización de las tareas, ¿no? Una cosa lleva a la otra. ujú. Y cambiar un poco también el chip de el conocimiento para qué, ¿no? Educarse para qué. Eh, yo creo que también ahí estaría un poco el centro, que tendríamos que reflexionar todos en nuestro paso por la escuela, ¿no? Como alumnos o como maestros. En fin, creo que estamos muy filosóficas, pero es parte, es parte. Chicos, Pero se hablen por presta. favor, chicos. yo quiero agregar algo, sí, o sea, sí hay una cosa que quiero agregar sobre la desigualdad y el dinero y eso, y es la posibilidad educativa, ¿no? De que no es lo mismo estudiar en una escuela pública que en una privada te garantizan, te garantizan un poco más la educación que en una pública, ¿no? Hay públicas muy buenas, eso no lo estoy quitando, pero sin embargo o sea, entrar a un CCH, al CCH Sur, la Prepa 6, o estas escuelas que tienen un poquito mejor nivel educativo, es muy difícil entrar por un examen, ¿no? Y, y una privada pues tiene más, o sea, tiene más facilidades de entrar, ¿no? También, cuando ya es la cuestión de entrar a la UNAM, hay cursos de entre 5,000 y 20,000 pesos, como son el El CONAMAT, el guillot. Guillot y todos esos, que te hacen te abren las puertas, o sea, yo soy el Guillot y de verdad te traen un sistema en el que te explican perfectamente cómo entrar, o sea, cuál es el truco de los exámenes, te tienen exámenes predeterminados cada fin de semana y te abre muchísimo, o sea, tienes muchísima más probabilidad de entrar si pagaste un curso que eran 15,000 pesos para entrar a la UNAM que si no. Y eso es un problema muy grande. También estudiar en una escuela privada pues no es para cualquiera, o sea, son muy caras, ¿no? Una universidad privada pues llegan a ser muy, muy caras. Y estaba viendo dentro de la UNAM, entra como el 3% de las personas. ¿Qué pasa con ese 97% que no entró? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Y eso es un problema que está siendo muy grave. De hecho, en un estudio, a Harvard entran casi el 5% de los aspirantes y a la UNAM el 3%. Es más fácil entrar a Harvard que a la UNAM. Claro. Sí, sí. Wow. Pero además, ahorita que hablas, Manuel Nova, Sí, de este fenómeno de, bueno, quien entra al ITAM, que hay más posgrados que licenciaturas, por ejemplo, quien entra a la Ibero o al TEC de Monterrey, va a colocarse en un estrato social con una bolsa de trabajo determinada. No es lo mismo estudiar en la UNAM y entonces buscarse la vida después, buscar un trabajo, buscar dónde colocarse, digamos, ¿no? En un estrato social
Y casi, bueno, pues sí, o sea, una amiga me decía, pues sí, yo estudié en la Ibero y la verdad es que las oportunidades de trabajo para mí eran muchísimas más que alguien de la UNAM. Entonces Sí, creo que es también muy cierto. tendríamos que ver estas oportunidades desde dónde estudias, si en una escuela privada o pública, y básicamente tu trayectoria, ¿no? Ujú. Generalmente quien estudia en una educación, quien recibe una educación privada, la ha recibido desde chiquitito. Quisiera agregar algo más con respecto igual a la desigualdad, pero en cuestiones también de garantizar, por ejemplo, la profesión, si vas a una escuela pública o si vas a una escuela privada. Eh, pues, por ejemplo, en mi caso no es tanto así, ¿no? Porque, aunque a pesar de que yo tuve la fortuna de ir a una universidad privada, pues ahorita yo no tengo medios de trabajo, ¿no? O sea, la Ujú. cultura artística en este país es muy limitada y muy monopolizada, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya también tienen que ver muchos otros factores, ¿no? O sea, la educación, pues sí es completamente importante en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de adquirir esos conocimientos para que no seas un ignorante, pero no te garantiza el éxito. Eso es No, lo triste de todo, ¿no? O sea, de que también tenemos mucho esta idealización de que si vas a la universidad tienes un título, que bueno, ya me estoy adelantando yo creo que a la siguiente pregunta, pero me anticipo. Vas a ser un profesionista y vas a tener garantizada tu carrera. No es así. Realmente en este país al menos no es así. Entonces, Ujú. pues la desigualdad también puede aplicar en ese sentido también para las personas que van a una escuela privada, ¿no? Que pues en mi caso fue porque yo no entré a la UNAM y tuve la posibilidad de ir a una escuela privada, pero incluso que hay de las personas que no pueden pagarse una escuela privada, ¿no? Eso también claro. está bien cañón. Y pues bueno, creo que no sé si Pues pasamos a la siguiente pregunta. yo creo que Yo sí. creo que sí. De transición hay unos datos que quería agregar que justo tienen que ver con la siguiente pregunta y tiene que ver con el video que puse en el chat. Creo que hasta incluso abre material para otro podcast en el futuro. Y pues es un caso muy polémico con el tema de los estudios. Y son unos estudios que, bueno, consultó un influencer al que yo sigo y respeto mucho y dice algo muy perturbador o preocupante, que de los años 70 para acá, o de los 80 han aumentado el nivel de estudios de la gente en general, pero que no ha aumentado la cantidad de ingresos o la calidad de vida. La adquisición, sí, la Entonces, capacidad de adquisición. aquí lo que más me preocupa es como cada vez se necesitan más estudios, más preparación, más conocimientos para mantener un estilo de vida que no ha cambiado en generaciones atrás. Es que apenas es Entonces, para sobrevivir, tan siquiera. Ujú. entonces, todo lo que necesitas es No, como, o que tengas que tener 4 trabajos para Claro. poder librarla en el mes, ¿no? entonces yo creo que ahí ya entra más Interesante. temas de mercado y temas de economía, pero es lo preocupante, o sea, se necesitan cada vez más tareas, más preparación, más tiempo invertido para mantener el mismo estilo de vida que se mantenía hace 10, 20 años. Entonces, yo creo que también hay una falla Pues lo muy que pasa es que preocupante este ahí. modelo neoliberal está llegando como a un nivel juegos del hambre, ¿no? Sí, ¿A está quién tengo que colapsando. matar para llegar para ganarme esa chamba? Y eso no me va a garantizar tampoco un buen nivel de vida. Además, ¿qué significa eso de la calidad de vida? Que Ujú. tengas que vivir solo para trabajar, también esa sería la pregunta, ¿no? Es la Y verdad. además, trabajar implica muchas otras cosas. Uno trabaja para vivir, para ganarse la vida, pero también trabaja en proyectos personales. Así debería de ser. Y sobre todo en cuestiones de arte, en todas las materias, yo creo, en toda carrera, uno tendría derecho o tendría que tener el tiempo libre para plantearse un proyecto propio, Sí. de creatividad, de lo que quieran. Pero creo que eso nos lo han quitado también, Claro. un Sí. poco, ¿no? Ujú. Y es justamente del tema de la pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de los estudios o títulos universitarios si está comprobado que en varios casos no representan una mejor oportunidad para mejorar las condiciones materiales, dónde radica la importancia de invertir en la educación? Por ejemplo, yo una vez leí, bueno, yo quería estudiar física antes en la preparatoria y estaba leyendo artículos o publicaciones de personas que estudiaron y pues veo una que dice, bueno, si esperas ganar mucho, mucho estudiando física, por ejemplo,
dices, es lo mismo que puede ganar un taxista con un término medio. Entonces, yo sí creo que yo creo que esta idea de el conocimiento, digamos, de que el conocimiento te va a llevar a la grandeza, te va a llevar a la riqueza, es un mito, o sea, es un mito. O sea, sí es un mito que se ha perpetuado como para Se ha romantizado mucho. promover. Y Que sea de tendremos esa que forma, tomarlo con ya, pinzas, ¿no? Claro. sí. Mira, con respecto a tu pregunta, bueno, me voy a dar la libertad de responder Claro. así pronto. La única ventaja que yo vería a lo mejor de sacar un título universitario es justamente lo que veníamos retomando anteriormente, ¿no? Al menos en mi área es así. En el hecho de que si quieres hacer una maestría, pues te piden el título de licenciatura. Y la maestría, pues, por ejemplo, en mi caso, que yo se la quiero aplicar es para tener una mejor calidad de vida. En el sentido de que, pues, a lo mejor puedo hacer la maestría fuera o aspirar que sea tener alternativas, ¿no? Porque si me enfoco, si pongo todas mis apuestas, todas mis posibilidades en un solo recurso, la verdad es que está bien difícil. Entonces, Claro. pues yo creo que más que nada, eso es como la ventaja que yo vería, que abriría a tener más opciones alternativas, pues. Que digo, Claro. aquí yo lo que quiero agregar, que pues es un hecho de que aquí ya el que tenga ya una sobreespecialización, pues es el que tiene más beneficios, ¿no? O sea, es el que pues tiene más opciones, porque vaya, o sea, tú vas a ser de ese selecto grupo de personas que pues que estás tan especializado en algo que ahora sí que te puedes decir que eres experto, pues muchas empresas te van a querer, muchas empresas van a pagar contigo. Y lo que a mí más bien me da un poco de temor en todo ese panorama es que cada vez se está volviendo muchísimo más competitivo y se vuelve más difícil. Porque Ujú. justamente como tú dices, Chris, o sea, no es lo mismo como, o sea, mantener ese estilo de vida como hace unos 20 años, ¿no? Porque ahora necesitas invertir más tiempo, o sea, deja tú el dinero, más tiempo de tu vida para poder llegar a esos puntos. O sea, y todavía, pues, y eso pasando varias barreras, ¿no? Entonces, pues aquí la cuestión es que, ¿cómo se puede resolver eso? ¿No? O sea, porque Esa sería la pregunta, ¿no? esa es la pregunta del millón. O sea, porque Marcos lo expuso tal cual. O sea, pues sí, a él le vería muchísimo mejor con una especialidad. Claro, a todos, en realidad. Pero había Yo particular. difiero. Yo Es que- difiero. Ok, A ver. Yo difiero un poco. ¿Por qué? Tengo compañeros con doctorado, postdoctorado, 3, 4 postdoctorados, sin trabajo en México. Ujú. Bueno, eso sí es muy importante. Yo comencé el doctorado, comencé la tesis y me di cuenta que no hay trabajo como investigador aquí en México. Ese es otro asunto. Entonces, Claro. Yo de creo mi- que sí hay que romper con esta parte o con la romantización de que la educación, si yo estudio, me voy a hacer más rico. Claro. Pues no, lamentablemente eso no es cierto. O sea, la educación genera, claro que sí, la educación genera felicidad, pero pues hay que romper con esta parte de que también va a generar riqueza. Lamentablemente los títulos universitarios por inflación ya no sirven, comienzan a ser obsoletos, compañeros. Así que Sí, de claro. verdad está siendo un poquito más complicado. ¿Qué es lo que sí se tiene que cambiar? Pues hay que invertir, pero no hay que invertir tanto en la educación. Creo que hay que invertir pues, en todos. Lo demás, sí. En todos, ¿no? Necesitamos que las riquezas se puedan repartir de la misma manera. Creo que eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? Y yo ¿Por creo qué? que Porque también la riqueza sí va a generar educación, Claro. buena educación. Ahora, no hay que confundir conocimiento con la educación, porque Sí, la claro. educación en realidad lo que nos da es esto, el conocimiento. Y a mayor conocimiento se ha demostrado que hay mayor felicidad también, ¿no? Compartir conocimiento, eso es en realidad la educación. Claro. Y con educación creamos, formamos, innovamos. Entonces, sí es necesario la educación, pero esta diferencia que tenemos o
bueno, creo que lo hablamos como, hace un momento lo hablamos como, se me fue la palabra, ayúdenme, como la diferencia económica que tenemos. ¿Desigualdad? Inequidad. Desigualdad, muchas gracias. Esta desigualdad que hay, creo que ese es el problema, en realidad. Y sí, lamentablemente, muchos títulos universitarios para aquí, para la Ciudad de México, no nos están sirviendo. Estamos comenzando a ser sobrecalificados para un puesto. Wow. No, sí, toda la razón. Y yo creo que en ese sentido creo que también tienen que ver muchísimo las oportunidades. Porque yo, en mi caso, lo había dimensionado en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de irme a Estados Unidos porque yo nací ahí, ¿no? Entonces, el hecho de a lo mejor de poder hacer una maestría fuera, que es lo que realmente aspiramos muchos los de mi generación, irnos del país, lo cual es sumamente triste, porque sabemos que aquí no sobran las oportunidades, pues sí, a lo mejor como que sí sientes más de que podrías tener una oportunidad afuera, ¿no? En mi área se ha visto muchísimo. Cuarón, Iñárritu, Del Toro se fueron realmente de aquí porque no podían hacer el cine que querían hacer acá, ¿no? Y eso es, creo que la realidad en muchísimas áreas, en muchísimas carreras, en muchísimas disciplinas, ¿no? Creo que eso es algo nada más como que quería agregar de que, pues, a veces la alternativa también es irse del país, ¿no? O sea, por más triste que suene, pero eso es una realidad. Sí, que además esto de la fuga de cerebros que le llaman, ¿no? Parece ser una tendencia que lleva décadas. Sí. Entonces yo estoy con Tessa en la cuestión de, parecería que este es un momento de ruptura en el que tenemos que pensar también cuál es el sentido de estudiar una carrera y cómo aplicarla en un país como este. No tanto para colocarte en un lugar solo para obtener beneficio económico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, yo estudié literatura y obviamente pues mi bolsa de trabajo era o dar clases o trabajar en la academia, ¿no? Hacer un posgrado, lo cual yo renuncié a eso. Intenté hacer una maestría en la Facultad de Filosofía y Letras y no me gustó, ¿no? Me parecía un ambiente rancio, pesado, nadie quería investigar, o sea, nadie quería como llevar mi tesis, porque era una línea de investigación distinta, ¿no? Entonces yo desde ahí me topé con pared y creo que también es algo que es muy decepcionante cuando tú sales todo emocionado de la carrera o emocionada y de repente no ves para dónde, ¿no? Y la cuestión aquí es cómo quieres trabajar, hacia dónde, para quiénes también, ¿no? Y creo que también la cuestión de lo comunitario, ¿no? Trabajar como para la comunidad, trabajar para incluso irte a otras zonas del país. O sea, en mi caso, pues soy maestra, me gustaría también experimentar eso, ¿no? Pero bueno, ya es una búsqueda personal. También tendríamos que ver cómo empatar eso. Yo no me iría a Estados Unidos, sino como a áreas dentro del país, ¿no? Pero lo interesante sería ver cómo, cuál es el equilibrio entre tú como alguien en la sociedad, ¿no? Que tienes un conocimiento y lo quieres aplicar, hacia dónde, para qué, para quiénes, ¿no? Va mucho por ahí. Y claro, recibir una paga digna, que creo que es algo que el neoliberalismo también nos ha pegado muy mal a estas generaciones, incluyendo la mía. No sé qué edad tenga Tessa, pero bueno, yo tengo 41 años y de repente es esta cosa de que tienes que tener 4 trabajos para irla llevando, ¿no? Entonces, en este sentido de yo sé que no me voy a hacer rica dando clases, pero por ejemplo, pues los libros cuestan lana, la preparación cuesta, ¿no? Sacar copias cuesta dinero también, ¿no? Los cursos Entonces, bueno, de yo creo que actualización cuestan. vivir dignamente, claro, ¿no? Es lo que mínimamente nos merecemos como pues sociedad civil, ¿no? Como tal, ¿no? Claro. No, de hecho, pues yo tampoco pretendo ser rico ni nada de eso. Es justamente eso, vivir Sino poder dignamente. hacer tu trabajo, ¿no? Va más por ahí, ¿no, Exacto, Marcos? Lo así que es. dices, pues sí. O sea, Ahora, poder crear lo que pretendo crear al final de cuentas, ¿no? Sí, ¿qué Claro. ibas a decir, Tessa? creo que no hay que olvidar que la educación ayuda para que se tomen mejores decisiones. Entonces, sí nos ayuda, la verdad. O sea, estudiar está bien. Lo que no está bien son las pocas oportunidades de trabajo que tenemos. Eso. Ese es el problema.
Yo concuerdo completamente contigo, Tess. De hecho, literalmente me quitaste las palabras de la boca porque era exactamente lo que iba a decir. Y yo creo que eso es muy cierto. Realmente, esta idea de que solo porque la educación no genera dinero, no quiere decir que no valga. La educación y el conocimiento valen porque justamente nos van a ayudar a tomar mejores decisiones como grupo, como colectivo, también como individuos. Y justo esa es la palabra, tomar decisiones. Y pues nos va a ayudar a familiarizarnos con un contexto, nos va a ayudar a entender mejor nuestro contexto, nuestra realidad, porque es algo que como seres humanos hemos necesitado desde siempre. El ser humano siempre necesitó el conocimiento para entender mejor su realidad, entender mejor su contexto. Entonces, pues sí es una lástima que pues con estas plataformas como Homework Dealer, pues que el conocimiento sí quede denigrado, pues digamos de esta manera, porque, o sea, realmente habla mucho de cómo se está viendo, o sea, habla mucho de cómo se está, pues de cómo entendemos la educación, de qué me sirve, por ejemplo, saber historia, de qué me sirve saber química, biología, de qué me sirve saber anatomía. Entender a los poetas del barroco, Ujú. superpoder. No, casi, casi Pues digo, por decir básicamente. algo, ¿no? Y hay que cambiar el discurso Claro. completamente. Claro, Sí. porque además creo que también viene mucho de la generación de nuestros padres que dicen es que estudia porque solamente así vas a poder ser alguien en la vida, ¿no? Pues eso ya se ha demostrado que no es necesariamente cierto, ¿no? Se está enfocando de una manera incorrecta. Se está enfocando en el sentido de que, pues, solamente con un título universitario vas a poder tener éxito en la vida. Y pues no, o sea, ¿cuántas personas no se han hecho millonarias porque salieron de la carrera, siguieron sus propios proyectos y pues ahora pues están, ahora sí que perdón por la palabra, cagando dinero, ¿no? O Claro. sea, Mark Zuckerberg es una de las personas que se me ocurren así de bote pronto. Claro. Steve Jobs, o sea, yo creo que tiene que ver más que nada a lo que tú decidas como prioridad también, ¿no? Porque o sea, es válido también, o sea, no tener una carrera universitaria, dedicarte totalmente a tu proyecto, pero creo que es más arriesgado. Eso no, esto tampoco garantiza el hecho de que, pues, de repente seas un super genio y que vas a tener este éxito en la vida. Yo creo que principalmente la educación también ayuda muchísimo, sí, a obtener conocimientos, pero también a cuestionarse las cosas, ¿no? No dar todo por sentado. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes también que se necesita emplear hoy en día, ¿no? No quedarte en tu entorno, no quedarte solamente en tu burbujita, no ser, no ignorar varias cosas, sino pues conocerte todo y creo que la educación es una buena herramienta también Claro. para dar paso a eso. Sí, y no poner al dinero como el centro, ¿no? Así es. Les voy a recomendar una lectura. Ay, sí, así como que aprovechando. Lean un cuento de Graham Greene que se llama Los Destructores. Y ahí se ve cómo el dinero es simplemente un papel al que le hemos dado tanta importancia, ¿no? Es un valor, es el único valor que existe en este modelo capitalista y todo funciona, hasta lo educativo funciona en función de él. ¿Qué pasa cuando tú no estás en esa dinámica? Pues lo que decía Tessa, ¿no? O sea, yo estudio una carrera también, me educo, leo, estudio, escucho a los demás también para tener para conocer mejor el mundo y conocerme mejor a mí dentro de ese mundo y tomar mejores decisiones, claro. Entonces, cuando uno tiene esta conciencia de que yo no estoy estudiando una carrera para para hacerme rica, ¿no? No para no vivir bien o no vivir dignamente, insisto en eso. Pero la cuestión también de yo simplemente quiero estudiar para hacerme rica, pues no, ahí como que pierde todo el sentido y entonces sí, le copio la tarea a quien se me ponga enfrente, ¿no? Y estoy dispuesta a pagarle y lo último que importa ahí es en realidad el conocimiento. El conocimiento también pierde en esa transacción, de hecho, ¿no? Que es como un valor fundamental, ¿no? Y bueno, voy a citar un poco a Pablo Freire, ¿no? Pablo Freire, un pedagogo importante, pues decía que básicamente, por ejemplo, el papel del maestro en circunstancias como esta, ¿no? O sea, esto él lo escribió en los años 60.
O sea, el mundo no ha cambiado gran cosa tampoco, ¿no? Eso también es peluzna. De hecho, se ha vuelto como cada vez más voraz, ¿no? Pablo Freire decía que, pues, finalmente el maestro era un transformador social, ¿no? Y transformar socialmente tiene que ver con justo darle como cierto contraste a un mundo donde solo importa el dinero, ¿no? Básicamente. Y entonces estas plataformas, pues vamos a volar las antenas de la plataforma esa un poco, ¿no? Desde esta perspectiva de el sentido, la razón de ser de lo educativo. No sé qué piensen al respecto. No, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo explicaste mejor que yo. Más que nada. Entonces, pues nos movemos, digamos, hacia las conclusiones finales. Pues me gustaría que cada quien cerrara con su punto de vista. Pues yo ya di la mía, así que adelante los demás. Ya no tengo nada más que agregar. Volta, te veo como ansioso por decir algo. Híjoles, pues es que, bueno, primero como un comentario, digo, toda esta plática la verdad estuvo bastante interesante. Me encantó todos los puntos que abarcamos. Híjoles, y pues hay bastante que reflexionar de todo esto, lo que pues ahorita estuvimos hablando, ¿no? Pues desde cómo estamos normalizando ciertas prácticas dentro de nuestros procesos de enseñanza y eso. Y pues, híjoles, por decir de que existan este tipo de servicios, regresando un poquito a los inicios de todo esto, pues sí como que pues da en cierta forma tristeza, ¿no? Porque pues ya a alguien ya se le ocurrió, o sea, como negocio, como una manera de generar pues un capital, a final de cuentas, el hecho de pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Y pues que si es moral o amoral, bueno, o sea, el asunto es pues qué es ético, ¿no? Para cada uno, sobre todo pues más que nada para los que estamos, los que están en un proceso de enseñanza y eso, pues hay que hacer conciencia, ¿no? O sea, de que pues si tú no estás si no estás encaminado a una carrera que no le ves tu felicidad, más que nada, pues como que no te hagas haciéndolo, pues hay que considerar las cosas, o sea, porque yo soy de la idea de que pues si tú estás en ese ambiente donde tú dices, pues yo estoy disfrutando lo que yo estoy recibiendo, pues pues todo lo que te den, pues lo vas a aprovechar, ¿no? O sea, yo llegué a un punto en que yo decía, pues es que todas esas cosas, todas esas oportunidades que dan mis profesores, pues están chidas, o sea, es una oportunidad para aprender un poquito más. Entonces, pues yo dejo esa reflexión final y cedo micrófono a alguien más. Pues Pues, bueno, yo quería así como dar muy rápidamente mi conclusión final, ¿no? A mí me parece, o sea, justo, es como incluso un poco muy preocupante que alguien esté haciendo dinero de aprovecharse de que alguien, o sea, de hacer las tareas de alguien más. Es algo muy preocupante hasta cierto punto. También como pedagogo, o sea, yo, tal vez no lo expliqué al principio, pero yo he dado clases durante 11 años. No, empecé a los 14 dando clases de cursos de verano de física, matemáticas, química, biología. Yo quiero retomar que muchas veces el conocimiento, yo sí quiero estudiar una maestría y es por conocimiento. Me encanta saber más. O sea, soy fan de saber más. Esa es la verdad de por qué. Porque yo podría ahorita ya agarrar el rumbo que estoy tomando de trabajo y dedicarme a algo y vivir de eso, pero realmente yo sí quiero saber más. O sea, sí, siento que hay partes, y Julieta Fierro lo decía, ¿no? Yo no entendí nada de la licenciatura hasta que estudié la maestría. Y no entendí la maestría hasta que llegué al doctorado. Y creo que puede ser una realidad, porque yo de repente, o sea, sí me pongo a hacer cosas y digo, ay, ¿cuándo aprendí esto? O sea, de verdad, ¿cuándo yo aprendí a hacer esto y me salen cosas bien y no, de verdad no sé ni de dónde salieron, ¿no? Seguramente las aprendí, pero sí sentí que no aprendí en algún momento, ¿no? Hasta que lo pones en práctica, hasta que llegas a un nivel más avanzado y dices, ah, mira, aquí estaban las bases, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que una maestría también es como, o sea, hasta cierto punto, maestrías, doctorados, postdoctorados,
ciertamente en algunos lugares te piden maestría o doctorado para hacerlo, pero también muchas veces con la licenciatura alcanza para hacer muchas cosas. Simplemente es cuestión de moverse muy bien y a veces se te abren las oportunidades, no siempre, pero a veces se te abren buenas oportunidades y es cuestión de tomarlas todas. O sea, yo sí aventé a todo lo que pude currículum y de ahí empezó a salir cosas. Entonces tuve una muy buena oportunidad y es eso, o sea, y realmente el conocimiento es algo muy rico. Citando a Freire también, es que decía que no somos como envases para llenar de conocimiento, sino velas que encender por el gusto de aprender, ¿no? Entonces, era parecido a eso. Entonces, justo esa es como mi conclusión final. Ok. Ahora sí vamos con Tessa. Ay, gracias. Pues como docentes tenemos una labor súper titánica. Transmitir conocimiento no es cualquier cosa. Bueno, y si le aumentamos transmitir conocimientos que crean felicidad en los alumnos, aún es más trabajo. Y nuestro trabajo también tiene que ver con motivar a los alumnos, hacerles entender que la educación es muy importante y motivarlos a que sigan estudiando, porque sí, lamentablemente ya vimos que pues los títulos universitarios ya no son tan válidos, pero eso no significa que no se pueda conocer. Y de verdad, Nova, estudia. Si puedes estudiar una maestría, porque eso nos fortalece como seres humanos, crecemos como seres humanos. El conocimiento es eso, ¿no? Nos permite también crecer y, aunque parezca mentira, nuestros conocimientos son transmitidos a través de nuestra vida, seamos o no docentes. Entonces, creo que sí es importante continuar estudiando. Muy buena reflexión. Muy buena reflexión. Y pues vamos contigo, Leonora, para finalizar. Pues bueno, yo concuerdo con Tessa, ¿no? Creo que uno no está solo estudiando una carrera o estudiando la prepa, la secundaria, para llenarse de conocimientos y llegar y pasar un examen al final, ¿no? Sino que tiene que ver con esta sensación de satisfacción. Incluso cuando resuelves una ecuación que te costaba un montón de trabajo o cuando entiendes a los poetas del barroco, ¿no? Es como este reto a uno mismo. Y también quiero agregar un poquito que la educación no solo son conocimientos, sino que tiene que ver con qué haces con esos conocimientos. Y una de estas cosas es copiar o no copiar en un examen, la toma de decisiones. Contratar los servicios de, ¿cómo se llama esta plataforma? Homework Dealer. Homework Dealer, ¿no? O no contratarlos, también para tener una plena conciencia de, pues, como para qué, ¿no? Como para tener un 10 en el examen, pues da, ¿no? Pero entonces yo pasé de noche por ahí, ¿no? Y lo interesante también es eso, la responsabilidad que tenemos yo desde mi parte docente, un poco lo que decía Tessa también, ¿no? Creo que es cada vez más complicado dar clases en un mundo como este y ser alumnos más. Entonces, yo creo que tendríamos que tener conciencia también de que no vamos a estar, que el conocimiento no es alrededor de cuánta lana vas a ganar en un futuro, ¿no? Sino que simplemente es eso, hacer un mejor ser humano. Y bueno, prácticamente un poco lo que les decía también de la transformación social a partir de lo educativo, ¿no? Crear, por ejemplo, en el IES se hace mucho, pero yo estuve mucho en contra de ese tipo de como campañas de alfabetización, porque era como una manera muy, desde la ciudad yo te voy a enseñar qué, ¿no? Creo que ahora se está haciendo a partir de una postura más humilde y como mucho más horizontal, no tanto vertical, ¿no? En la que hay un intercambio de conocimientos. Tú enseñas a leer y escribir a una señora de 50 años y ella te enseña a bordar. O sea, es un intercambio de conocimientos. A lo mejor aprender a bordar, pues para muchos no importa, pero yo creo que es una terapia, ¿no? También trabajar con las manos es algo que hemos perdido. Y yo no. pues justo, ¿no? Sí, claro, ¿no? hay algunos que... Y apostar por lo comunitario, por el intercambio cada vez más hacia la calle, hacia afuera, hacia salirnos de nuestra burbuja también. Claro. ¿No? No solo dar clases porque te pagan dinero, sino como intercambiar conocimientos desde otro lugar más humano
puede ser, ahora que la educación está tan deshumanizada, pues volverle a dar esa humanización, ¿no? Creo que es sumamente importante. Y Ujú. pues ya. Muy Entonces, bien. pues bueno, me gustaría cerrar, pues con estas últimas palabras. Y pues bueno, son unas palabras que creo que van dirigidas a Shark Tank. Shark Tank, y cito, este país lo último que necesita es a jóvenes tramposos, y se refieren a Homework Dealer como fomentar la corrupción, la mentira y la trampa en este país, citado por alguien que trabaja en Grupo Carso, responsable del desplome de la línea 12 del metro. Mm. El segundo, otro responsable también del programa, ya tiene una demanda ante la Profeco por productos de efectividad engañosa. Tiene una demanda creo que también hay un escándalo de evasión de impuestos por ahí. Entonces, para que anden de moralistas con este sistema, creo que también hay que ponerle un poco a reflexionar y pues que se hagan responsables de que su falso moralismo hizo viral esta plataforma y le dieron ustedes publicidad a esta plataforma con su falso moralismo. Entonces, no se limpien las manos como pretendieron que lo hicieron. Y pues bueno, dirigido a los alumnos y a los chicos que nos vean, que vieron este programa, pues bueno, chicos, es una herramienta más. Uber, Didi, Rappi, es una herramienta más. Creo que bueno, úsenla con conciencia, con responsabilidad. Háganse responsables de lo que están usando y de lo que están consumiendo, esté bien o mal. Y pues bueno, concluyo diciendo que, pues bueno, yo también soy profesor, y la verdad es que a mí me apasiona ser profesor, me apasiona. Vamos. Ambos Vamos somos ahora. coprofesores del mismo curso. Entonces, pues, me apasiona mucho la educación. Realmente creo que, chicos, pues el conocimiento les va a ayudar a desenvolverse mejor. Y pues no subestimen aprender. Sobre todo. Claro. Sí, yo también, ahora con el proceso, pues, de que Chris me unió a este curso, descubrí una espinita que no tenía, que también era enseñar. No hay nada más gratificante que ver a un estudiante que a lo mejor no conocía como esa parte de sí y ver que la está desenvolviendo, que está explotando ese potencial, esa habilidad artística, o al menos en mi área. Entonces, yo creo que la educación sí enriquece mucho y pues yo también doy esa reflexión final. Y pues bueno, creo que ya con esto acabamos el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias, Leonora y Tessa, por su tiempo. Gracias. Y pues amigos, Sí, muchísimas gracias. Gracias. no olviden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita para notificaciones. Esperamos también comentarios. Necesitamos comentarios, por el amor de Dios. Debate, necesitamos debate. No, en Sí. privado, no nos manden así como mensajes. Ajá, Estoy aquí. Escríbanos, por Sí, favor. por favor. Bueno, y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Bye.